Muy buenas tardes. A estas horas ya está, desde hace poco más de media hora, Volodymyr Zelensky en el Congreso de los Estados Unidos. Mientras sube el gasóleo, mientras la polémica entre Polonia, que si envía armas, que si no envía, decía Marta Vilar al cerrar Conexión Vilar, nos van a contar más sobre la presunta interrupción del presunto envío de armas. Bueno, ni hay presunto, ni hay problemas con el envío. Lo que ha hecho son unos contratos a los que Polonia se está ciñendo para seguir enviando armas a Ucrania. Y de momento es lo que hay, aunque están bastante enfadados con cómo está tratando diplomáticamente Ucrania el hecho de que no quieran coger su cereal. Tienen un problema con sus propios agricultores. Ese es el problema real que hay ahí. Volodymyr Zelensky, insisto, en el Congreso de los Estados Unidos, allí lo que va a hacer, entre otras muchas cuestiones, es intentar convencer a las distintas bancadas de que sigan dándole ayuda, de que sigan enviando dinero. Más de 24.000 millones podría pedir, y tras esto se reunirá en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Visitará también, ojo, el Pentágono. Hasta ese nivel está llegando el apoyo a un Zelensky que, sin embargo, según ha entrado en esa Cámara de los Representantes, ha tenido su primer golpe. Los legisladores republicanos, en concreto 23 miembros entre la Cámara Baja y 6 senadores, es decir, 23 de la Cámara de Representantes y 6 senadores, han dicho que no hay que enviar 24.000 millones adicionales en ayuda humanitaria ni militar a Ucrania. Dicen en una carta que no deben aprobarse más ayudas a Kiev, y en esa misiva recuerdan que es que desde el inicio de la guerra ya se han asignado más de 114.000 millones de dólares en fondos suplementarios para la guerra, más allá de los presupuestados inicialmente. Y que entre eso y los países afectados por la situación, aunque es una cantidad que evidentemente además dicen no refleja el panorama completo, lo que estamos viendo es cómo se envía dinero y no recibimos a cambio ni siquiera las boletas fiscales que explican dónde está yendo el dinero con precisión. En ese punto están las cuestiones. Y no es lo único que pasa en el día de hoy. Hay que recordar que la tensión en esa zona de Nagorno-Karabaj está creciendo por esa operación antiterrorista que ha lanzado Azerbaiyán, que ha dejado al menos 25 muertos y en la que ya saben que Armenia y Azerbaiyán están teniendo pues un punto de conflicto importante, similar al que hubo con Kosovo, donde la OTAN se posicionó rápidamente, y ahora ha ocurrido lo mismo, pero es Rusia quien se ha posicionado con una velocidad tremenda. Y a todo esto, a este mare magnum de cuestiones de geopolítica, hay que añadirle la creciente tensión y la diplomacia, que cada vez parece menos diplomacia, entre India y Canadá. Ya saben que fue asesinado el líder Sikh en Canadá, de origen indio, ciudadano canadiense, y buscado desde India. Se consideraba que el tipo de rama y la explicación que da de esa parte religiosa y la forma en la que quiere atentar contra el gobierno, se consideraba terrorista. Y por lo tanto a este líder Sikh le tenían en busca y captura, pero es que además, insisto, a toda su organización, pero es que además era uno de los más buscados. El servicio de inteligencia canadiense, tras el asesinato a tiros, tras el acribillamiento de este líder Sikh, dijo que esto no podía ocurrir en su terreno y señaló directamente a las agencias de inteligencia del gobierno indio, que dijo dos cosas: una, esto es un absurdo, y dos, están ustedes sembrando un clima de odio contra India sin una prueba clara. Digo yo que lo tendrán que tener muy claro, porque si no, ¿a santo de qué Justin Trudeau se lanzaba en esto? La realidad es que la tensión ha vuelto a escalar. Ayer veíamos que India aconsejaba a sus ciudadanos no ir a Canadá, hoy directamente ha retirado los visados a los canadienses y ha dicho, ojo, uno de los miembros de su ejecutivo, que Canadá es bastante cínico porque tolera determinados crímenes de odio si políticamente entiende que están bien, que es lo que está ocurriendo, dice, contra los ciudadanos de India a día de hoy, ahora mismo, en Canadá. Esa es la situación, insisto, una situación de todo punto grave y que, insisto, viene a sumarse a los distintos conflictos. Sobre lo que está ocurriendo allí, sobre cómo gestionar la ayuda o no de 24.000 millones, sobre cómo va a ir Canadá, sobre qué está pasando en esa zona de Nagorno-Karabaj, vamos a entrar en ese análisis, vamos a ir directos con nuestros especialistas esta tarde, Adrián Celaya y Luis Rodrigo de Castro, que creo que están ya también preparados al otro lado de la pantalla. Adrián, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Desde ECAI Group, en la Universidad de País Vasco, primero, profesor Adrián, ¿qué le parece esta suerte de portazo que en realidad le viene a dar
que 24 republicanos de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, y 6 senadores digan directamente, ya está, llevamos más de 114.000 millones y las justificaciones no cuadran. ¿Qué le parece ese tipo de asunción ante un Zelensky que, insisto, visita Congreso, que quiero decir Cámara Alta y Cámara Baja y Cámara Alta, Senado también, que irá luego con Joe Biden y que tiene el cierre de visita en el Pentágono? Bueno, en realidad no sorprende demasiado si tenemos en cuenta que ya desde el comienzo de la guerra las posiciones entre demócratas y republicanos fundamentalmente tampoco es estrictamente así, porque hay opiniones de dos tipos en los dos partidos, ¿no? Pero bueno, para simplificar, entre demócratas y republicanos eran muy distintas ya desde el comienzo del conflicto. Pero digamos que en una situación en la que, por decirlo de alguna forma, lo políticamente correcto es apoyar a Ucrania y criticar a Rusia por lo que había sucedido, pues de alguna forma esas divergencias quedaban más o menos calladas, pero se veía claro que según fuese avanzando el conflicto, fuesen aumentando la necesidad de dar nuevas ayudas, y es decir, el coste de esa colaboración, y fuesen retrasándose los resultados esperados, no se fuesen consiguiendo ningún resultado significativos, pues que esa contradicción interna iba a ir a más y que se iban a ir aprovechando ya distintas oportunidades para exteriorizar y hacer efectivo ese posicionamiento, ¿no? No es extraño que el grupo republicano se posicione en esa dirección. Claro, es evidente que desde el punto de vista de Estados Unidos tampoco pueden de pronto darle un portazo a Ucrania. No es que no lo hayan hecho en otras ocasiones, ¿no? Como el caso de Afganistán. Pero claro, hay que suponer que no es descartable un giro en el posicionamiento de Estados Unidos, independientemente que evidentemente podría suceder en el caso de que Donald Trump o alguien del Partido Republicano llegaba a la presidencia dentro de un año, pero incluso antes. Pero esto se haría siempre de una forma progresiva y sin dejar en la estacada de una forma muy llamativa y radical a Ucrania. Lo que sí se está haciendo, y un poco va en la misma línea, es presionar a Ucrania para ver si es posible que Ucrania llegue a un acuerdo. Aunque en realidad esto es muy utópico, porque tampoco están poniendo las bases negociadoras el propio Estados Unidos para que esto pueda hacerse realidad. Pero yo creo que, por ejemplo, este planteamiento del propio Zelensky, de un plan de paz, vamos a decir, muy utópico desde su punto de vista, de 10 puntos, seguramente hay que situarlo también en ese contexto. Es decir, por un lado tengo internamente unos problemas tremendos para hacer cualquier movimiento de acercamiento a las posiciones rusas. Por otro lado tengo presiones para que negocie. Por el otro lado, bueno, saco un plan de paz que es irreal, pero es un plan de paz, ¿eh? Y el hecho de que haya un primer plan de paz, pues ya puede tener un efecto simbólico, porque hasta ahora todo lo que se había dicho era simplemente que es imposible, ningún tipo de negociación, ningún tipo de plan, ¿no? Bueno, el hecho de que se empiece a hablar de un plan, aunque el contenido no sea absolutamente inviable, todo el mundo lo sabe, ellos lo saben, el hecho de que se empiece a hablar de un plan de paz puede ser un primer peldaño en esa dirección. Luis, al respecto de esto, y por cierto, sobre este plan de paz, le repregunto a Adrián y también te lanzo esa pregunta, ¿no? Dice Adrián, es irreal, pero es un primer paso. Bueno, como este ya hemos visto varios. Es que yo diga el plan de paz de mi barrio y lo mande a ningún sitio sin una solución lógica, quiero decirte, le podemos poner si quiere plan de paz ninja, pero en realidad, por muy chulo que suene el nombre, parece poco realizable. Luis. Sí, claro, esto tú decías, ¿no? El plan chino aquella vez que también salió, pero que luego pues, quedó un poquito en papel mojado. Y bueno, está bien que Zelensky haga este tipo de planteamientos, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos en mayor o menor grado lo que ya muestra es una voluntad de por lo menos dialogar, ¿no? Y eso yo creo que siempre llama a la esperanza y es dejar una puerta abierta a una resolución pacífica, o por lo menos más pacífica de la situación en la que estamos a día de hoy. Pero sí que es verdad que al final pues ha dado un poquito una de cal y una de arena. Ha dicho también que, bueno, pues que ya de paso que excluyan a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente. Bueno, es decir, un poquito el palo y la zanahoria, pero sí que es verdad que al final pues proponer un plan irrealizable, eso no es una negociación. Esto
arbitraje, mediación, negociación, estos mecanismos de resolución pacífico de controversias, lo que tienen como origen o en lo que se basan es en el compromiso sincero de las dos partes por alcanzar un acuerdo final en el que ninguna de las dos va a salir ganando al 100%, algunas cuestiones tendrán que ser cedidas y en algunos puntos habrá que transigir precisamente para que las dos partes puedan llegar a ese acuerdo final que va a ser la solución óptima a la situación de conflicto. Pero bueno, yo creo que también aquí, pues en el caso de Zelensky puede haber un poquito de marketing, un poquito, habrá gente que piense que mucho, yo lo voy a dejar ahí, pero bueno, un poquito de marketing, un poquito también de, entre comillas, postureo de, estamos dispuestos a dialogar por la paz. Esto siempre lo hemos dicho y es que al final Ucrania no va a poder doblegar a Rusia, esto está claro, por potencial económico, tampoco va a poder conquistar por extensión territorial toda la superficie rusa. Rusia parecía que sí que podía hacerlo con Ucrania, pero hemos llegado a un punto muerto en el que tampoco está claro que eso pueda ser así. Tampoco creo que a Putin a lo mejor le pueda interesar del todo, pero sí que es verdad que a día de hoy, después de año y medio largo de guerra, pues la solución negociada, el armisticio, que alguna vez también esta palabra la sacamos a relucir en alguna ocasión anteriormente, pues parece ser la única vía viable con garantías de poner fin al conflicto bélico. Y un poco hilando con lo que también decía Adrián, pues claro, 24 republicanos se han levantado porque dentro del partido republicano y sobre todo el ala más trumpista, el ala más que en Europa, o todo dicho a la europea, diríamos más extremista, en Estados Unidos esta terminología no es comparable ni asimilable tampoco, pero bueno, los que son más del ala dura del partido republicano, pues tienen una tendencia más pacifista o más aislacionista o un poco de decir, bueno, es que lo que pasa en Ucrania es una cuestión que está al otro lado del Atlántico y no es algo que responda a los intereses norteamericanos y más si hay todo el tema de la financiación por medio, con lo cual es que es una consecuencia lógica y más en un periodo de pre-campaña larga como es la que se vive en Estados Unidos. Bueno, saliendo de este punto y yéndonos a todo el tema hablaba yo de la situación y voy a aprovechar a hilarlo con Rusia en tanto que es quien está apoyando. ¿Cómo veis, casi os pregunto sin sesgar, la situación en Nagorno-Karabaj? Bueno, vamos a ver, si hay que sintetizarlo de alguna forma, yo diría que es una situación que tiene muy mala pinta para Armenia, ¿no? Por decir algo así muy, muy sintético, ¿no? Había tradicionalmente dentro de esa pugna un cierto equilibrio geopolítico que en este momento está roto, ¿no? Es decir, que Azerbaiyán tiene muchos apoyos externos de todo tipo y, sin embargo, en Armenia, que tenía históricamente un importante apoyo de Rusia, ahora no lo tiene, ¿no? De hecho, entonces, Rusia está haciendo un papel como fuerza de paz, un papel pasivo, pero Armenia se ha negado a pedir expresamente ayuda militar a Rusia. Y esto viene de una situación en la que el último gobierno de Armenia pues, se ha vinculado muy directamente a Occidente y, bueno, por muy difíciles que sean las circunstancias a las que se enfrenta el país, pues no quiere de ninguna forma colaborar con Rusia. Hay una oposición muy fuerte dentro de Armenia alrededor de este tema, ha habido incluso pues amenazas de desestabilizaciones internas, etcétera, pero la situación en este momento es la que es decir, es un país que, o por razones ideológicas o por razones estratégicas, pues ha tomado decisiones que le han llevado a un aislamiento que le ha situado en una situación tremendamente vulnerable frente a Azerbaiyán en concreto. De hecho, estando en esa situación precisamente tremendamente vulnerable, cuidado que puede no ser solo esa zona. Era una zona muy conflictiva. Lo que extraña es que Armenia no haya solicitado la ayuda, no ya hablando de las tropas de un lado, o sea, del lado ruso, sino específicamente de la OTAN. Bueno, no sé a quién de los dos iba. Bueno, a los dos. Bueno, no, claro, es que Armenia no es un país miembro de la OTAN. Es decir, en este sentido... No, bueno, Ucrania tampoco. Sí, pero Ucrania sí que tiene esa vocación o esa voluntad más manifiesta de acabar siendo parte de la alianza. Armenia no tiene ese marcado carácter atlantista.
Armenia, en todo caso, lo que en alguna vez ha llegado a poder plantearse es la adhesión a la Unión Europea, pero hablar aquí de la OTAN creo que es un poco mezclar churras con merinas. Bueno, en Georgia sí, Georgia, que es el país vecino de Armenia, con el que Rusia también tuvo un conflicto bastante serio en 2008 y que fue un poco la antesala de lo que está pasando con las salvedades debidas. La situación que se está viviendo en Ucrania con el Donbass, en cuanto a problema territorial, pues sí que llegó a plantearse la adhesión, incluso la ampliación tanto en la Unión como en la OTAN, pero Armenia no. Por tanto, mezclar Armenia con la OTAN chirría un poco. Y también aquí hay que recordar que bueno, pues el conflicto parte de un ¿no? Es decir, de una primera escaramuza en el 2020, que Rusia iba a ser el garante de la paz, pero hay en Armenia visiones que consideran que Rusia no ha cumplido con este papel de garante de la paz, de preservar la equidad y un poco de actuar como de árbitro, de mediador, ¿no? Es decir, que ha mostrado, pues si no cierta dejadez, por lo menos sí cierta postura partidista, ¿no? en este conflicto. Y las conexiones de Azerbaiyán con Turquía pues son muy grandes, no solo en cuestiones culturales, sino que en los últimos tiempos pues Azerbaiyán, por las riquezas naturales que tiene, sobre todo en gas, pues ha modernizado mucho su economía. Esto le ha permitido, por ejemplo, comprar armamento a Turquía. Es decir, es un país que se ha modernizado también militarmente en los últimos años y que precisamente ahora que tiene un conflicto territorial con Armenia, pero claro, es un conflicto territorial que está dentro del propio Azerbaiyán. No estamos hablando de una invasión de Azerbaiyán hacia Armenia. Estamos hablando de que Azerbaiyán no controla una parte de su territorio y esto pues también es un poco distintivo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo creo que aquí hablar de la OTAN es un poco entrar en cuestiones que no vienen al caso y en todo caso habría que ver Rusia o, llegado el caso, Turquía, pero Turquía tampoco creo que fuera aceptado por Armenia por lo que he dicho de vecindad con Azerbaiyán. Es decir, que a lo mejor habría que buscar un agente externo. No, a ver, por partes. Evidentemente Armenia no va a ir a la OTAN a pedir ayuda directa o a decir, entren aquí, echo una mano. Eso es evidente. Pero ante la posibilidad de desaparecer, sorprende, ¿no? Yo no lo digo porque lo diga porque legítimamente acuda a la OTAN, pero si a mí me coge la cosa en Armenia y quiero preservarme de un ataque que claramente viene o está instigado también por tropas rusas, a pesar de que el conflicto venga de hace mucho tiempo, si encuentro la más mínima posibilidad de encontrar un aliado, le llamo. Entonces, lo decía en ese sentido, ¿no? Bueno, claro, sí. Porque entre dentro del cauce lógico de las cuestiones que efectivamente está lejísimo Armenia de la OTAN. Sí, bueno, pero también yo creo que llegado el caso, hombre, si se planteó la posibilidad de Georgia como reacción... Por eso lo digo. Y Armenia son vecinos, entonces, pues oye, si llegado el caso, la cosa sea mucho de madre y Armenia se ve muy, entre comillas, agobiada, muy con la necesidad de, como sea, agarrarse a un clavo ardiendo, pues oye, ¿por qué no pedir ayuda o por lo globo sonda de una posible adhesión a la OTAN? Cosa que lo decía por eso, porque si no, Adrián, ¿de qué otra forma ves que puede acabar este conflicto? No, yo creo que en principio va a acabar con un reconocimiento de fronteras por parte de Armenia, sin más. Reconociendo que sea una derrota. La pérdida territorial, dices. Sí, sin duda. Porque, claro, yo creo que no está tan claro ni en el caso de Armenia ni en el caso de Azerbaiyán una adscripción a ninguno de lo que ahora llamamos los dos bloques, es decir, el bloque occidental o el bloque emergente, por llamarlos de alguna forma, ¿no? En los dos hay fuerzas en los dos sentidos. Entonces, eso dificultaría bastante el que ahora se le pida ayuda a Occidente, sea a Estados Unidos, digamos, por parte de Armenia, y Estados Unidos vaya a ayudarle. ¿Por qué te voy a ayudar a ti si también tengo grandes intereses en Azerbaiyán, ¿no? No es en absoluto nada claro. En otras circunstancias políticas, Armenia sí podría haber apostado por la baza rusa y apoyarse en Rusia para defender su territorio o sus reivindicaciones, ¿no? Pero claro, con las circunstancias, la situación política en la que vive Armenia, con un gobierno
claramente antirruso, por decirlo de alguna forma, esto ha sido imposible. Es decir, el propio Armenia no ha llegado a solicitarle esa ayuda. Internamente ha habido unas tensiones tremendas intentando presionar al gobierno para que solicitara a Rusia esa ayuda militar, y el gobierno se ha negado. Entonces, claro, es un contexto realmente muy difícil. Es decir, es un gobierno que prefiere perder territorio antes que vincularse a Rusia. Esta es un poco... Bueno, claro, antes que vincularse casi a nadie, porque alguien apuntaba, es que Azerbaiyán está mucho más cerca de la OTAN como miembro, con la parte de Turquía. Claro, sí, Azerbaiyán tiene todas las cartas. Por eso dice Adrián que va a perder el territorio sí o sí Armenia. Sí, eso yo lo entiendo. Lo que decía es que una mediación rápida igual te salva de algo. Pero como comenta Adrián, tiene una pinta de que finalmente va a perderse el territorio. Que es una resolución, por cierto, más rápida, y me vais a perdonar la simplicidad, pero mucho más rápida, simple, a su vez, y sencilla de lo que ha ocurrido en Kosovo, donde el conflicto sigue muy enquistado. Claro, en el caso de Armenia puede haber un cambio, un cambio geopolítico como consecuencia de un cambio interno dentro de Armenia. Que esto no es de descartar, porque las tensiones internas en este momento son tremendas. Ese cambio se puede producir dependiendo qué capacidad tengan unos u otras fuerzas de moverse, quizás de forma muy inmediata antes de que ese desastre territorial se produzca, o bien como consecuencia de que ese desastre territorial se ha producido por el desgaste tremendo que ya viene sufriendo el gobierno a cuenta de esta situación y que puede seguirlo sufriendo en el futuro. No sé si quiere apuntar algo más, Luis, al respecto de esto. Sí, un poco por marcar la diferencia entre Kosovo y Armenia. Estamos hablando de pérdida territorial, pero no hay que entenderlo en cuanto territorio soberano de Armenia. Es una parte de Azerbaiyán que está reconocido dentro de los límites internacionalmente reconocidos a Azerbaiyán, pero que no controla Azerbaiyán. En ese sentido es en el que tenemos que entender esa pérdida de control territorial de Armenia. Armenia no va a modificar sus fronteras y Azerbaiyán tampoco, cosa que no pasaba lo mismo en el caso de Kosovo. En el caso de Kosovo sí que Serbia, que era uno de los países, bueno, el único país en lista, perdió territorio para que surgiera un Estado nuevo, ¿no? Y esa sí que es la puntualización que diferencia un caso y otro, pero que también pues tiene elementos en común, ¿no? Si me permites un minuto para entenderlo, y creo que es importante tener en cuenta, claro, el origen de este tipo de problemas tiene mucho que ver con que tanto uno como otro país eran parte de la Unión Soviética. Entonces, al caer la Unión Soviética, las divisiones se hacen muchas veces, y esto ha sucedido también en Ucrania, ¿no? Por razones administrativas, ¿no? Nadie se había preocupado de los límites administrativos cuando todos eran parte de la Unión Soviética, pero resulta que de pronto lo que eran provincias se convierten en distinto país y entonces surgen los problemas. Claro, el problema aquí es que una parte de lo que es territorialmente Azerbaiyán está poblada por armenios, ¿no? Y ahí es el Nagorno-Karabaj, en lo que los dos países han estado en disputa desde el final de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, saliéndonos de este asunto, y a la espera, por cierto, de que aparezca una tarde más, que yo sé que muchos espectadores estáis esperando a Josep Borrell, que os encanta verle. Por cierto, aprovecho para saludar a algunos, a Carlos López, a Nagoleta, a Rolando. Bueno, enseguida aparece Josep Borrell, entre sí y no, cambiando ya el tercio, saliendo de todo lo que toca, entre comillas, Rusia, si es que el conflicto de Azerbaiyán y Armenia le podemos achacar algo, pero saliendo de allí, yéndonos al tema de Canadá. Empezó con un quítame de aquí esta frase que has dicho de más, y se está convirtiendo en un conflicto diplomático de primer orden. Es verdad que se entiende la posición de Canadá si Canadá de verdad tiene pruebas de que han matado a un ciudadano canadiense, por más que le estuviera buscando India. Si tiene pruebas de que India, las fuerzas de inteligencia indias han ido allí y han acribillado a balazos a este ciudadano, se entiende que Justin Trudeau pida explicaciones. Lo que quizá no se entiende es la forma de airear los trapos sucios que están teniendo unos y otros. Quizá eso, seré yo que cuando aprendí lo que eran los diplomáticos lo estudiaba de otra manera, pero la diplomacia parece cada vez menos diplomática. Narendra Modi ha contestado diciendo que es absurdo que se le acuse de esto y además diciendo a sus ciudadanos que no vayan. Hoy están retirándole los visados a los canadienses para que se vayan del país, de India. Y además han llegado a decir que es que Canadá, a cuenta de este asunto, está tolerando actos de odio contra los indios allí en Canadá, contra los ciudadanos indios. Se está volviendo un conflicto diplomático de un nivel que cualquiera lo habría esperado. Luis, Adrián, Luis, ¿cómo veis esta situación
cómo se va a resolver un punto en el que o uno reconoce, llegados a este nivel, o uno reconoce, oye, me he equivocado y no han sido los indios y no ha sido el gobierno, o el otro admite que lo ha matado. Pero queda poco más camino en términos diplomáticos para apagar este incendio. Bueno, yo creo que queda, en teoría, el camino que tú mismo has indicado cuando has hablado del origen del problema. Una cosa es que el problema exista y otra cosa es que se airee de esa forma, ¿no? Entonces, la salida puede ser, bueno, el problema de una forma u otra se mantiene, pero vamos a bajar la temperatura mediática y diplomática, ¿no? Por un acuerdo entre los dos países. Pero yo creo que para entender lo que ha sucedido tenemos que pensar también en el contexto geopolítico. Y no hay que más que recordar cuál ha sido el proceso a partir del estallido en Ucrania, en el que durante aproximadamente 6-8 meses había un objetivo estratégico de Occidente de asegurar, primero, que China no se alía con Rusia dentro de ese enfrentamiento. Fue gestiones de todo tipo, pues intentando atraer a China, hasta que en un momento determinado se ve con seguridad que China ha hecho una apuesta clara por alinearse con Rusia, y entonces cambia radicalmente el lenguaje y empiezan los ataques cada vez más duros, medidas de guerra comercial, etcétera, mientras que ya se pasa a un tercer país con el que empieza a seguir una estrategia similar a la que se siguió inicialmente con China, que es India. Dicen, bueno, ¿India qué va a hacer? ¿Hasta qué punto se va a aliar con Rusia y China en esta dialéctica o no? Y entonces empieza una estrategia... Pero perdóname, Adrián, ¿cree que esta acusación es parte de una estrategia para menoscabar a India? No la acusación en sí misma, sino el tono, cómo se está gestionando. Es decir, porque conflictos son entre unos y otros países, de uno y de otro tipo, pueden ser constantes, pero el hacerlo público de esta forma yo creo que es parte de esta dinámica. Es decir, en una situación en la que llevan ya meses intentando acercar a India, alejar a India por las buenas, en principio, de China y de Rusia, pero ya han entrado en esta dialéctica del palo y la zanahoria. Creo que es bastante claro, ¿no? Hay una tensión creciente en distintos ámbitos, vamos a verlo durante los próximos meses, pero yo creo que lo más lógico es interpretar que eso es la situación que está explicando este tipo de conflictos. Luis. Sí, y luego pues también aquí recordar un poquito la deriva esta también, entre comillas, nacionalista, que siempre se ha achacado al gobierno de Narendra Modi, ¿no? Es una línea un poquito más dura de lo que se ha venido entendiendo en los gobiernos tradicionalmente democráticos de la India, ¿no? Desde la independencia, pero pues sí que es verdad que entre unas cosas y otras pues nos lleva a la situación actual, ¿no? Yo coincido con Adrián en la interpretación que hace respecto a la coyuntura actual en el conflicto de India y Canadá. Yo tampoco creo que llegue la sangre al río, es decir, habrá momentos de tensión, pero no son países que tradicionalmente se han caracterizado por una política exterior agresiva, como podemos encontrar en la historia de las relaciones internacionales muchos otros, ¿no? Son países que son más de una tendencia un poco pacifista, ¿no? Y sobre todo, pues hay que entender que si se trata de la muerte de un ciudadano canadiense en Canadá, por muchas otras consideraciones, pues ahí también tenemos un elemento importante, ¿no? Yo creo que al final todo esto se acabará resolviendo, entre comillas, por las buenas. Tampoco descarto que pueda llegarse a un instrumento, a una solución, a una medida un poco de presión que se suele dar en el ámbito de la diplomacia, que es que se expulse a algún embajador o que se retire a algún embajador o algún diplomático, tanto de India en Canadá como de Canadá en India, es decir, eso que pueda todavía seguir escalando un poquito, como decía Adrián, subir un poquito más la temperatura, pero en todo caso la fiebre no hará estragos ni nos llevará a la UCI, ¿no? A este conflicto, ¿no? Yo creo que al final pues todo terminará bajando, se rebajará porque tampoco hay otra manera de que pueda solucionárselo, porque no vamos a llegar a la solución extrema de un conflicto armado, ¿no? Es que suena un poco casi ridículo, ¿no? Pero yo creo que sí podemos ver un poquito más de subida de temperatura, pero esto acabará bajando en un plazo no muy largo de tiempo y se acabará encontrando alguna solución diplomática, aunque tú decías que la diplomacia cada vez es menos diplomática, pero alguna vía tradicional se acabará encontrando para que todos los dos puedan quedar bien y las relaciones entre Canadá e India puedan reconducirse a un poquito al statu quo anterior.
No es que yo diga que la diplomacia cada vez sea menos diplomática, a lo mejor se está utilizando, como dice Adrián, con otros fines, pero desde luego no está siendo amistosa, amigable, ni un bálsamo de calma, de tensiones. Vamos, sin ir más lejos, que le hagan una entrevista, por más allá de que sea en formato Fox, a Annalena Baerbock, a la ministra de Exteriores de Alemania, y en la entrevista, piense lo que piense internamente, que yo, y sea lo que sea Xi Jinping, que yo no voy a entrar aquí. Y aunque fuera verdad lo que dijera, da igual, que una ministra de Exteriores decía en una entrevista llamar fascista y dictador al presidente de China, pues hombre, se te queda la cara de que esta señora es la que gestiona la diplomacia en Alemania. Entonces, no sé, algo querrá conseguir, como dice Adrián, porque si no, no se entiende, no se explica. Si me permitís, otro de los que representa bien a esta política internacional de la diplomacia, alto representante de Exteriores para la Unión Europea, Josep Borrell, en la cumbre Nuevo Futuro. A estas horas conectamos directamente con el comisionado, conectamos con Borrell. But also the will to face together the uncertainty and the challenges of the future. 3 days ago, leaders met at the Sustainable Development Goals Summit to review progress and accelerate implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The assessment was stark. Achievement of the SDGs is in peril. We must step up. We have the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the 2030 Agenda, and the United Nations 75 declarations. They remain our roadmap. It has to be implemented. The Summit of the Future should accelerate implementation of existing agreements, including milestone accords such as Paris on climate change and Montreal coming on global biodiversity. The Addis Ababa Action Agenda should guide our work to promote sustainable finance globally, including through enhancing discussions on reform of the international financial architecture. The European Union is committed to mobilize finance for those who need it most, including our Global Gateway initiative. A more ambitious and inclusive approach to international peace and security, laid out in the Secretary General New Agenda for Peace, offers a chance to respond to all and new threats, not least by strengthening prevention and peace building. We need a human-centered digital future. We need to step up to address digital divides and safeguard our digital commons. It's important to have a fair representation in international bodies, so we welcome the African Union taking its place as a full member of the G20. The European Union supports a comprehensive reform of the United Nations Security Council to make it more inclusive, transparent, democratic, accountable, and to deliver more when it has to face the world problems. We believe in strengthening the voice of underrepresented regions, especially Africa. Bueno, Josep Borrell hablando de la necesidad de fortalecer los lazos entre países, de fortalecer la transparencia y sobre todo la inversión en seguridad, en determinadas políticas de seguridad. Lo que se quiere es lograr precisamente eso, seguridad frente, entre otras cosas, al terrorismo. Habla también del cumplimiento de la Agenda 2030 y de la necesidad de que eso se vaya llevando a término, sobre todo por lo que considera es una de las principales amenazas globales. En esa línea, por cierto, ayer Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llegó a hablar de que hemos abierto, de que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Puestos a dar titulares, la verdad es que sobre el cambio climático se llevó la palma. Josep Borrell en estos asuntos no es lo único que está pasando estas horas, si me permiten. Protagonista, Rupert Murdoch, no se lo van a creer, pero el magnate de los medios de comunicación nuevamente a la palestra, precisamente porque poco a poco están haciendo de menos su figura. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Creo que está en la redacción ya Javier Luengo. Javi, muy buenas tardes, cuéntanos los detalles. Sí, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Concretamente, Rupert Murdoch, el magnate estadounidense de los medios, se retira, lo hace parcialmente. A sus 92 años dice que ha llegado el momento de dar el testigo, de dejar el legado de los imperios mediáticos del país, uno de los imperios mediáticos estadounidenses, a su sucesor, a su hijo Lachlan, su hijo mayor. El imperio mediático, el conservador, el que engloba cabeceras como el Wall Street Journal, también en Reino Unido, el The Times y el Sunday Times, y si miramos a la televisión, ese coloso que es la Fox. Se creó a partir de una cadena de medios regionales en Australia y pasa el testigo, como decíamos, a su hijo mayor, a Lachlan Murdoch. El padre
Rupert, el que creó el imperio mediático que durante años controló parte de la opinión pública de Estados Unidos, donde querían estar todos los líderes políticos del país, se va. Dicen que es momento de dar paso a generaciones que quedan por detrás. Quiere dejar sobre la mesa ese legado, ese cambio en el modelo de la comunicación con los pagos que hizo millonarios a la retransmisión de las competiciones deportivas, por ejemplo, entre otras, que aupó a Donald Trump a la presidencia, pero que tuvo que pagar casi 800 millones para resolver una demanda por difamación. Audiencias que se han hundido los últimos años, en estos últimos de Rupert Murdoch al frente de la compañía de la Fox, que intentaron dar la vuelta con la salida acelerada de su presentador estrella, de Tucker Carlson, alegando que presuntamente había difundido falsedades sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Un líder de masas, Carlson, que por cierto, José, ahora emite en Twitter sus entrevistas en X, en la red social de Elon Musk, millones de espectadores de un solo dígito que están al frente de lo que va publicando poco a poco este líder de opinión conservador estadounidense, y replica con éxito rotundo lo que durante años hizo en la Fox. Carlson entrevistó, por ejemplo, hace unos días al candidato presidencial en Argentina, a Javier Milei, y con más, a día de hoy lo acabamos de mirar, 419 millones de reproducciones, consiguió hablar con él de varios temas, como por ejemplo el Papa Francisco, nacido en Argentina, la inflación del país, Donald Trump también como líder político. Una entrevista que llegó a recomendar el propio empresario, el sudafricano Max, y que la recomendó afirmando que va mucho más allá de Argentina en los temas tratados. Hablaron sobre el aborto, sobre, como decíamos, la Iglesia Católica, también China o el cambio climático, y llegó a decir Milei que si llega a la presidencia del gobierno argentino en Buenos Aires, y no va a entablar relaciones con China, con Brasil y con Rusia. Un éxito sin precedentes esta entrevista del presentador, que se fue por Murdoch, que lo echó Murdoch de Fox, audiencias millonarias con la cadena del ahora retirado en horas bajas, que vive la salida de su presidente, un cambio en el liderazgo para tratar parte de recuperar su impulso. De momento Rupert Murdoch se va y las juntas de News Corporation de la Fox tendrán que elegir a su sucesor, aunque todo se prevé que vaya en línea continuista con su hijo mayor, Lachlan. Gracias, Javi. Por cierto, Milei, que es que en esa entrevista, bueno, y tantas otras veces, ha dicho que claro, que cómo va a pactar con China, con Rusia y tal, si es que son comunistas, y que él con el tema de los kurdos, pues no, que así le llama, no lo trata, no lo lleva. Bueno, maneja el lenguaje de esta manera, populismo en Argentina, por cierto, y aprovecho antes de hacer la pausa publicitaria, Adrián Celaya, desde presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, y Luis Rodrigo de Castro, al otro lado también de esta pantalla, Relaciones Internacionales del CEU, os traslado esta cuestión. ¿Qué os parece el tema de Argentina, este tipo de dialécticas, dónde se puede llegar? Dice, ha ido mucho más allá en la entrevista. Toma, si es que en realidad le encantan los jardines a Javier Milei. Sí, pero bueno, aquí una cosa, él está hablando como candidato, él no es presidente, él tiene que ganar unas elecciones y tiene un discurso que ahora no puede cambiar, porque si precisamente Javier Milei ha llegado donde está, es por la línea que ha tenido hasta ahora. Es decir, él ahora ya es oficiosamente candidato, tiene que ganar la presidencia y tiene que convencer, o por lo menos no perder los apoyos, intentar no perder los apoyos que ha tenido hasta ahora. Por lo tanto, es lógico que siga haciendo ciertas declaraciones, incluso aunque puedan ser incendiarias, pero que siguen esa línea que él ha marcado desde el principio. Yo creo que Javier Milei, de alcanzar la presidencia, pues si no quiere entrar como un elefante en una cacharrería, creo que lo más sensato sería que acabara adoptando una posición pragmática, ¿no? Es decir, bueno, puede que a mí no me guste el comunismo chino, puede que haya cosas que se deban mejorar en China, pero ante todo soy el presidente de Argentina, que tiene muchos intereses y que puede tener en China un aliado para ciertas cuestiones, y por tanto, con la nariz tapada tenemos que seguir tratando con este país. Yo no creo que Javier Milei llegue a romper relaciones diplomáticas de ser elegido presidente ni con Rusia, ni con China, ni con Brasil. Estamos hablando de grandes países, incluso de grandes potencias, aunque sea regionalmente, ¿no? Pero yo no creo que Javier Milei llegue a ese extremo. Yo creo que la dialéctica podrá ser una determinada, incluso ya decía, usaba el término incendiario, pero creo que en caso de que alcance la presidencia se relajará un poco esta tensión y no creo que
Argentina acabe llegando al extremo de romper relaciones diplomáticas ni entrando en un conflicto que no le lleva a ninguna parte. Aquí China no tiene que perder tanto como perdería Argentina. Rusia tampoco va a perder tanto como Argentina, ¿no? Yo creo que es Argentina la que tiene que perder y Javier Milei tiene que ser consciente de eso, aunque ahora tenga que adoptar una posición de candidato en lugar de vestirse como presidente porque todavía no lo es y tiene que seducir al votante. Adrián, Milei, bueno, más allá de seducir o no seducir, si yo no digo que sea ya presidente, pero es que como candidato, desde luego está saltando un montón de barreras. Adrián. Sí, yo básicamente coincido con la opinión de Luis. Claro, este tipo de candidatos, vamos a decir, populistas, que salen de un día para otro, son bastante imprevisibles, ¿no? Y efectivamente, durante la campaña no puede cambiar el discurso de un día para otro, pero bueno, siempre hay que ponerles una interrogante con respecto a lo que harán al día siguiente de llegar al gobierno, si llega, ¿no? Eso hay que hacerlo siempre con los políticos en general, por supuesto, pero en este tipo de casos mucho más. Claro, sin descartar ese concepto de razón de Estado, vamos a decir, que afecta a políticos de todas las ideologías en la práctica una vez que llegan al gobierno. Porque, bueno, hay que recordar, por ejemplo, muy cercano el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Bolsonaro, en el momento en que llega al gobierno, no cambió la apuesta de Brasil por los BRICS, que había sido efectivamente muy fuerte con Rousseff, pero Bolsonaro mantuvo esa apuesta, ¿no? En la propia Argentina, pues tienen un largo historial de políticos que no hacían más que hablar fatal de Estados Unidos y del FMI, pero continuaban financiándose con el FMI, dependiendo de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco dentro de esas circunstancias de hecho, respetando el entorno de hecho y en base al concepto de razón de Estado, ¿no? Y yo creo que algo similar hay que esperar que suceda también con Milei de una forma u otra. Bueno, vamos a ver qué pasa con Milei. Efectivamente, hay que esperar sobre todo a que se le reubique, ¿no? Porque más allá del populismo y de que te coja de un lado o del otro, de que vaya en esa parte de Milei o que te coja más en el lado de la izquierda, como por ejemplo Alexis Tsipras, ¿no? Alexis Tsipras llegó al Ejecutivo en Grecia prometiendo poco más o menos asaltar la troika, recordarán ustedes, cargarse a los hombres de negro, terminar con este asunto, etcétera, etcétera, y se comió la mayor reforma liberal de un gobierno en Grecia en toda su historia democrática. Vendiendo y privatizando incluso puertos como por ejemplo el del Pireo. En fin, voy a frenar 2 minutitos para la publicidad y enseguida regresamos. Además no dejamos que se vayan, ni Adrián ni Luis. Enseguida estamos de vuelta. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica. Están también al otro lado de la pantalla Adrián Celaya y Luis Rodrigo de Castro desde ECAI Group, Universidad de Economía Aplicada, también Universidad del País Vasco, profesor de Economía Aplicada, y desde Relaciones Internacionales del CEU, Luis Rodrigo de Castro. Adrián y Luis, me vais a permitir un segundo, está también nuestro compañero Sergio Fernández al otro lado, porque, ojo, mira que no suelen hacer mucho caso, Sergio, pero pareciera que Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a darle, pues un pescozón en realidad a toda la política militar en cuanto a lo que supone de suministro y maquinaria a Rusia. Exactamente cuáles son los detalles que han dicho desde Emiratos y cómo ves ese giro político. Muy buenas, José. Pues como bien comentas, se están considerando, de momento planteándose solo esta idea, de introducir licencias de exportación por una lista de artículos, incluidos, por ejemplo, chips y otros componentes que están sancionados por parte de Estados Unidos y que la Unión Europea, y aquí está la clave, sobre todo, que están siendo utilizados por el ejército ruso en Ucrania. Si se implementan finalmente estos planes según lo previsto, esto podría provocar la retención de licencias para bienes de doble uso destinados sobre todo al campo de batalla, lo que podría de alguna forma perjudicar la capacidad de Rusia, del Kremlin, para alimentar su maquinaria de guerra. Hay algunas fuentes que apuntan a que, que la nación del Golfo Pérsico todavía no ha tomado una decisión final. Hasta ahora, Rusia ha podido sortear algunas de las restricciones comerciales que le imponen tanto Estados Unidos como Reino Unido, como la propia Europa, al enviar mercancías prohibidas a través de terceros países, como por ejemplo en este caso son los Emiratos Árabes Unidos, pero también Turquía y algunas naciones de Asia Central que todavía no han introducido estas sanciones. Los funcionarios occidentales están intensificando durante los últimos meses las demandas para que los propios Emiratos Árabes Unidos dejen de actuar como una puerta de entrada para que Rusia eluda estas restricciones. A principios de este mes, de hecho, enviados de Estados Unidos, de Reino Unido y también de la Unión Europea visitaron los Emiratos Árabes Unidos para expresar sus preocupaciones, incluido el hecho de que Dubái siga siendo, según ellos, un punto clave de transbordo para los componentes que están apoyando el esfuerzo bélico de Moscú, aunque estos llamados artículos de doble uso representan una fracción del comercio de Rusia con los Emiratos Árabes Unidos. Cualquier acción que obstaculice su capacidad para utilizar una ruta comercial específica es bastante importante, José, porque haría que los esfuerzos para obtener algunas piezas esenciales sean más costosos y también más complicados. De momento, como decíamos, José, no se ha tomado una decisión final, pero sí que se plantea un escenario que puede dañar o que puede de alguna forma pues poner algo más complicada esta guerra, este conflicto de Rusia con Ucrania y sobre todo cuanto a la maquinaria rusa que está obteniendo en estos momentos. Bueno, pues ahí tienen ese punto y en estos momentos, gracias Sergio, también lo que está ocurriendo, y aprovecho para trasladarle las preguntas, con este asunto de Emiratos, que es curioso, ¿no? Porque como bien comenta Sergio, lo deja en el aire pero no lo implementa. Es decir, no se lleva enemigos con un simple comentario. En estos momentos quienes están discutiendo son Sergei Lavrov y Antonio Guterres, secretario general de la ONU y ministro exterior ruso, levantar el acuerdo, volver a implementar el acuerdo del grano en el Mar Negro. Vamos a ver eso como una realidad. ¿Qué se le va a dar a cambio? Porque lo que piden es entrar en el sistema SWIFT con algún banco desde Rusia y eso no está cediendo ni dispuesto a ceder, particularmente Europa, en ninguno de esos puntos. ¿Cómo veis este tipo de movimientos y qué creéis que va a pasar con ese acuerdo de grano, Adrián, Luis? Pues la verdad es que en función de la información que se está moviendo durante estos días no parece que haya expectativas a corto plazo. Claro, la ONU tiene que reforzar ese papel mediador en un contexto o en un conflicto de carácter global como el que estamos hablando, ¿no? Pero claro, las compensaciones reales difícilmente van a proceder de la propia ONU. La ONU puede hacer quizás de intermediario, pero serían la propia Europa o Estados Unidos los que pueden tomar decisiones o bien sobre los mecanismos financieros internacionales o bien sobre la matización de algunas de las medidas de sanciones que se han tomado en los últimos años. No hay que descartar que la ONU pues haga de transmisor de algún tipo de propuestas en las dos direcciones, pero en la medida en que no han surgido ideas concretas durante estos días, salvo que, sin descartar que pueda haber negociaciones confidenciales que no conozcamos, mientras esos conceptos no se empiecen a manejar y a poner sobre la mesa, pues es difícil que se pueda materializar un acuerdo a corto plazo. Luis. Sí, aquí Naciones Unidas pues hace lo que le toca, lo que corresponde que haga y lo único que puede hacer, que es realizar algún llamamiento, llamar al entendimiento, pues, lanzar propuestas, pero como decía Adrián, no tiene la capacidad real para levantar
las sanciones que se han impuesto a Rusia, no tiene capacidad para ejercer ninguna influencia real en el sentido de cambiar el estatus en el que nos encontramos, ¿no? Para eso tienen que hacerlo la Unión Europea, Rusia y los socios que han seguido este camino, ¿no? Y Rusia, por su parte, pues claro, es consciente de que hay una necesidad, de que tiene una posición de fuerza determinada y va a intentar maximizarla y obtener el mayor beneficio, ¿no? Pero es una situación que bueno, pues yo coincido también con Adrián, a corto plazo no parece que vaya a resolverse. Además, tenemos también esa posición en algunos países europeos, es decir, que esto va a ser objeto de debate, objeto de muchísimas formulaciones, reformulaciones, hasta que podamos vislumbrar un poco la luz al final del túnel y la verdad es que no sé muy bien cómo podrían casar los intereses de uno y de otro sin suponer ninguna muestra de debilidad, podríamos decir, por parte europea o por parte rusa, ¿no? Yo lo veo, la verdad, un poco complicado. Terminará habiendo seguramente algún acuerdo con alguna imaginación o a lo mejor alguna sorpresa que nos dé, pero es un tema complicado que a día de hoy pues no tiene visos de resolverse en un plazo inmediatamente. Bueno, otra cosa que sumar a esa lista de tareas que no se terminan de resolver, ¿no? Donde, por cierto, habría que poner el famoso impeachment al que van a someter a Joe Biden y donde hay que poner también todo el asunto de Taiwán. Lo digo en relación a una cosa con otra porque en las dos hay elecciones en 2024, en Estados Unidos y en una Taiwán que lleva meses viendo cómo los aviones de China sobrevuelan la zona y hoy están filtrando ellos mismos a distintas agencias de noticias que es que no es que estén solo sobrevolando, sino que están realizando ejercicios militares y que están disparando en zonas cercanas, etcétera, etcétera. ¿Esto es amedrentar o de verdad va a acabar habiendo un problema gordo en Taiwán? Bueno, esto puede ser amedrentar. Yo creo que China está reivindicándose cada vez más. Yo creo que es un ejercicio de fuerza de China, de venir a decirle a Taiwán, si queremos, podemos invadiros cuando nos plazca, ¿no? No creo que lo lleguen a hacer tan a las bravas como lo pudo hacer Putin con Ucrania, ¿no? Los chinos, para esto, la filosofía oriental y la mentalidad oriental funciona un poco de manera diferente, aunque en otras ocasiones nos pueda parecer lo contrario, ¿no? Pero yo, más que a las elecciones que pueda haber en Taiwán siempre hay como dos tendencias, una más favorable o menos partidaria de una relación tensa con China, otra un poco, no de amistad completa ni de unionismo con China, pero sí una posición más distendida, ¿no? Al final, lo que pasa en las elecciones en Taiwán puede influir mínimamente, ¿no? El paraguas bajo el que operan es bajo el de Estados Unidos y yo prestaría mucho más atención a lo que pudiera pasar el año que viene en Estados Unidos. No digo que las elecciones en Taiwán o el resultado de las elecciones en Taiwán no pudiera marcar una diferencia respecto a la postura que tenemos a día de hoy, pero creo que marcará mucho más esa diatriba lo que pueda pasar en Estados Unidos, ¿no? Y en función de si, bueno, pues vuelve Trump bueno, digo Trump porque no es candidato, pero parece que lo va a ser, ¿no? Pero si seguimos con el mandato de la administración Biden o si volvemos a una posición del mandato anterior en la que ya sabemos cómo Trump actúa en política exterior y sobre todo en la relación con China, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. A largo plazo, China nunca ha renunciado a Taiwán, incluso siempre tenemos esa cifra mágica ahí del 2049, el centenario que China está preparándose y bueno, China nunca ha renunciado y no descarta incorporar a Taiwán, pero China tiene una línea, lleva muchos años cultivándose una imagen en la escena internacional, en la escena económica, ha visto que, bueno, pues hay sanciones que se han impuesto a Rusia que podrían imponerse a China por parte de determinados países occidentales y eso perjudica a China. China no tiene prisa, eso está claro, y sabe que Taiwán acabará cayendo como fruta madura, ¿no? Pero bueno, pues de vez en cuando hace este tipo de demostraciones para cada vez con más presión, pero no va a ir China a una unilateralidad bélica y en relación a las elecciones, ya digo, prestaría más atención a Estados Unidos que a lo que pudiera pasar en Taiwán. Hombre, a una unilateral no veo yo, pero es que no es unilateral. ¿A quién le está dando dinero y armamento también defensivo a Taiwán? Llámese Estados Unidos.
Adrián, ¿esta situación cómo la ve con esas elecciones mediante y sobre todo la advertencia de que en realidad no son vuelos sino ejercicios militares? Bueno, ese tema de los ejercicios militares efectivamente sí creo que es un tema de demostración de fuerza. Yo creo que China está intentando dejar claro que no solo tienen capacidad militar para invadir Taiwán, en teoría, desde el oeste, sino también de contrarrestar, de atacar desde el este, incluso de neutralizar o dificultar una posible colaboración de Estados Unidos en caso de una invasión de la isla, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que las elecciones pueden ser importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los gestos y la actitud, en el caso de Taiwán, es un tema muy importante porque teniendo en cuenta el punto de partida, ¿no? Estamos hablando de dos países o dos estados que no parten, digamos, pues no sé, de culturas diferenciadas, una de las cuales quiere conquistar a la otra, ¿no? Es decir, Taiwán está poblado por la parte de China que en el momento en el que se produce la revolución no aceptan ese nuevo contexto y se van, ¿no? Y esos son los que pueblan Taiwán, ¿no? Taiwán. Y esto es lo que hace que China continental no acepte a Taiwán como un país distinto, no solo China continental, sino la comunidad internacional. Repetidamente he hablado de que, bueno, en realidad todo es China, ¿no? Solo eso internacionalmente ha estado perfectamente admitido. ¿Esto qué significa? Pues significa que en la práctica hay una expectativa de que como somos el mismo país, aunque tengamos dos sistemas distintos, en algún momento llegaremos a un entorno lo suficientemente cercano como ha dicho Luis, ¿no? Como para que de forma natural volvamos a reunificarnos. Entonces, si hay una administración o un gobierno en Taiwán que se mantiene dentro de ese contexto, no tiene por qué hacer cosas raras con China, simplemente hacer gestos, mantener una actitud que dice, bien, nos mantenemos de eso que ha sido el contexto de relación entre los dos países durante 50 años, en el sentido de aceptar que somos el mismo país y que en el tiempo, en algún momento nos volveremos a reunificar. Aceptando eso ya es muy importante para alejar de forma radical, yo creo, el riesgo de conflicto, independientemente de que efectivamente estamos en un mundo que está dividiéndose en dos y en los conflictos, ese posible conflicto mundial puede estallar en Europa, puede estallar en África o puede estallar en Taiwán, porque hay fuerzas que van mucho más allá de esa relación estricta entre Taiwán y China. Sin ninguna duda. Y en eso están precisamente presionando y haciendo, bueno, pues cierto daño. Me he comido uno de los temas gordos. Llevamos tiempo analizándolo a lo largo de todo el día y por eso le he dado también menos. Pero luego está el tema de Polonia y lo que está ocurriendo con Ucrania. Como va a tener más capítulos, también se lo vamos contando a lo largo de la noche porque lo que nos quedamos es sin tiempo. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad País Vasco. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Pues un gustazo, como no puede ser de otra manera. Gracias y buena tarde. Igualmente, buena tarde. Igualmente, un saludo. Nosotros ponemos punto y final a todo geopolítica aquí, pero no, ni a la geopolítica ni a la economía. Seguimos en ello, seguimos con toda la actualidad. Hasta ahora.